Un saludo, mi nombre es Michelangelo y este es un video explicativo sobre las excepciones en Java. Iniciamos viendo la jerarquía de errores. Los errores en Java pueden dividirse en dos grandes grupos. Uno son los errores que se dan en tiempo de compilación y otro los errores que se dan en tiempo de ejecución. Cuando hablamos de errores en tiempo de compilación, hablamos de errores normalmente de sintaxis. Errores que se dan cuando se intenta compilar el programa y por alguna mala escritura el programa no puede compilar. Esto solo se puede resolver escribiendo bien, no hay otra forma. Por otro lado, tenemos los errores en tiempo de ejecución. Cuando ya el programa ha compilado y no hay ningún error, pueden darse errores durante la compilación, durante la ejecución, perdón. Y la forma de identificar los errores en tiempo de ejecución es por medio de clases que heredan de clases. Por ejemplo, todos los errores heredan de la clase throwable. Y luego hay clases por debajo de la herencia que muestran o especifican los errores. Todos los errores que heredan de la clase throwable pueden a su vez ser errores que hereden de la clase error. Los errores que hereden de la clase error y de throwable son errores que se presentan normalmente en el hardware. Por ejemplo, cuando por alguna razón no hay suficiente memoria RAM o cuando no hay suficiente memoria en disco o cosas así por el estilo, son errores que heredarán de la clase error. Por otro lado, tenemos los errores que heredan de la clase exception y que a su vez de throwable. De los que heredan de la clase exception tenemos dos grandes grupos, dos grupos importantes que son los que nosotros podemos manejar. Estos errores podemos manejarlos parcialmente, podemos mostrar en consola el error, pero no va a evitar que se detenga el programa normalmente. Los errores de sintaxis tampoco podemos hacer nada porque es antes de la ejecución y debe compilar para poder ejecutarse, y si no compila de nada sirve, no podemos manejarlos. Solo podemos manejar bien estos errores de acá. Heredan de dos clases, IO exception y runtime exception. Los errores que heredan de esta clase también se le conoce como excepciones comprobadas o errores que no son culpa del programador. Por ejemplo, cuando un programador por medio de un programa quiere acceder a un recurso que está en una carpeta, supongamos en el mismo ordenador, pero este recurso se está buscando en una ruta equivocada porque se ha movido el recurso, entonces ese es un error que heredará de la clase IO exception. Ese es un ejemplo. Por otro lado, tenemos los errores que pueden o que heredan de la clase runtime exception. También se les conoce como excepciones no comprobadas, debido a que no son errores o culpa del programador que se genere, perdón, estos errores sí son culpa del programador o pudiera ser culpa de él. Por ejemplo, cuando intentamos dividir un número entero por otro entero, pero el número por el que intentamos dividir es 0, nos generará un error. Si también, por ejemplo, intentamos guardar en una variable de tipo entero, de tipo string, un valor que no es de ese tipo, por ejemplo, en una variable de tipo entero intentamos guardar un string, nos va a mostrar un error también que hereda de esta clase. Pero ¿cómo podemos manejar estos errores? Bueno, podemos manejarlos con este bloque de código, try catch. Lo que hace es intentar que se ejecute algo, pero si no se ejecuta, se captura en el catch como si se tratara de un evento, se guarda en la variable e y luego se puede mostrar en pantalla el error o lo que se quiera hacer en caso de que se genere ese error. Como podemos ver, aquí está un poquito más a detalle. El try, entre las llaves del try se va a poner el código que puede generar una excepción. Si no genera una excepción, sale, como si se tratara de un if else. Si no se genera la excepción, sale, pero si se genera, entra en las llaves del catch, se guarda el error en una variable objeto de tipo exception, se ejecuta en caso de que se dispare la excepción y este método de la variable e, getMessage, este método puede mostrar el error presentado. Es una forma de tratar el error, mostrar el tipo de error. Pero veámoslo con un ejemplo. Dirijámonos ahora a Eclipse
y veamos un pequeño programa. Este programa es muy sencillo. Lo que hace es pedirnos por consola dos números que se guardarán en enteros, variables enteras, y la respuesta también se guardará en un entero. Luego, como podemos ver, aquí está el try catch, pero vamos a quitarlo primero para ver cómo se presentarían los errores. Vamos a comentar, listo. Aquí se va a ejecutar sin ningún tipo de protección o de manejo del error. Primero veamos los errores en tiempo de compilación. Supongamos que quitamos este punto y coma. Ya aquí hay un error de compilación porque es un error de sintaxis. Y lo veremos en la consola reflejado. Procedemos aunque hay un error. Y como vemos, aquí nos va a mostrar que hay una excepción en el hilo main o en el hilo principal. Es un error sin resolver, un problema de compilación sin resolver. E incluso nos sugiere un error de sintaxis insertar punto y coma. Y nos dice incluso la línea 18. Estas son ayudas de Eclipse. Si lo hacemos e ingresamos, nos va a ejecutar el programa de la forma correcta. Aquí veremos entonces ahora ejecutado el programa. Esperamos que cargue un momento. Y como vemos, aquí nos está mostrando el programa. Vamos a ver cómo funciona. Es una simple división. Primer número dividimos entre 2 y nos va a mostrar el resultado. Entonces está funcionando bien. Pero vamos a ver dos tipos de errores que pudieran presentarse. Probémoslo nuevamente. Supongamos que dividimos entre 0. Aquí ya tenemos un error y como vemos es del tipo Arithmetic Exception. Y aquí está el nombre del error, Divide by Zero. Si nosotros nos dirigimos al API de Java podremos ver de qué clases hereda este error y por ende qué tipo de error es. Si nos venimos al API de Java podemos ver aquí, viéndolo claramente en inglés sin traducir, aquí está Arithmetic Exception. Vemos que la clase Arithmetic Exception hereda de Runtime Exception, es decir, que este es un error que es culpa del programador, que hereda de Exception y que hereda de Throwable. Y pues por supuesto todos heredan de Object, la clase Object. Bien, ese es un tipo de error. Ahora veamos otro tipo de error. Durante la ejecución, como estamos viendo, supongamos que ingresamos un carácter string para guardar en una variable int. Como vemos nos genera un error del tipo input mismatch exception. Esto también es un error del programador, como veremos, porque hereda de la clase, bueno, aquí hereda de una clase específica, pero también hereda de runtime exception, de exception y de throwable, como vimos. En fin, estos son errores culpa del programador y que deben resolverse y pueden manejarse por medio de la sentencia try catch. Vamos a activarla y veremos cómo funciona. Vamos a entonces ahora ejecutar nuevamente el programa. Ya se guarda. Y supongamos que ingresamos o dividimos entre 0. Como vemos, no se ejecutó esta línea porque no nos mostró el resultado. Inmediatamente ingresó acá y mostró esto. Nos mostró en consola, ha ocurrido un error y por medio de este método nos ha mostrado el error que veíamos ahorita como un string. Ha ocurrido un error divide by zero. Como vemos, podemos manejar este tipo de errores. Podemos hacer cosas más complejas, pero esto es un sencillo ejemplo que nos muestra que sí es posible manejar las excepciones. Y también manejar las excepciones, por ejemplo, cuando ingresamos datos erróneos. Supongamos que queremos que, digamos, el usuario ingrese números, pero por alguna razón el usuario ingresa una tecla, una letra. Esto nos puede ayudar a manejar la excepción, a controlar los caracteres que ingresará en una variable. Bueno, esto es todo y espero que haya podido ayudarles a ver que las excepciones se pueden manejar, aunque hay unas que no, otras sí pueden manejarse con el bloque de código try catch.